Muchos pensarán que es un título alarmista, etcétera, pero no, ya están puestas las piezas en el tablero de ajedrez. Y muchos se preguntarán, pues, de dónde se saca esa información, ¿no? Es muy importante hacer hincapié en que hace no mucho se filtró un documento de la RAND. Para aquellos que no saben qué es la RAND, investiguenlo. Además, no digo la otra parte de su nombre para, ya saben, la censura. Es prácticamente seguro que este documento también se les filtró a los rusos en las fechas en las que fue hecho el documento, que es a finales de enero, o probablemente a principios de febrero se les filtró a ellos. Es por eso que Putin llevó a cabo la operación especial militar en Ucrania, por lo que dice en este documento. Este documento ya fue agregado al link en donde les voy a dejar en la caja de comentarios y ahí lo pueden adquirir. Viene dentro de un pack de libros, pues, obviamente se les conoce como libros prohibidos, porque pues, el contenido que tienen pues no le gusta pues a la élite, ¿no? Ahí lo pueden conseguir, amigos, ya lo acaban de subir. Entonces, para poder entender tanto lo que dice el documento como lo que ha ido ocurriendo desde febrero, pues simplemente tenemos que hacer énfasis en lo que tanto la OTAN como Rusia han ido haciendo. Y prácticamente lo que el documento describe es cómo tienen que destruir a Europa y exclusivamente a Alemania para poder dañar a Rusia, pero lo más importante es que esto de destruir a Europa y destruir a Alemania, a la industria alemana, tiene un trasfondo, que es el mantenimiento del imperio inglés, junto con sus socios banqueros, ¿no? En Canadá, en la propia Inglaterra y obviamente en Estados Unidos, que son los que están llevando pues prácticamente toda la estrategia. Pero también nos narra ahí en el documento que tanto Alemania y también incluyen a Francia han llevado unas relaciones muy buenas que han generado mucha fuerza en estos dos países, que han creado como un pequeño imperio, digámoslo así, económico obviamente, porque Alemania es el corazón y cerebro económico de Europa, junto con la Unión Europea. Entonces, esto para el imperio, sabemos muy bien que Inglaterra está fuera de la Unión Europea, por eso lo del Brexit. Este documento nos hace entender esa parte, porque el imperio inglés y sus aliados ven a Alemania y a Francia como un pequeño imperio que está resurgiendo, más el imperio ruso que acaba de resurgir y que estaba buscando alianzas con Alemania y Francia. Eso se sabe muy bien. Es por eso que se ha llevado toda esta operación, la han maquillado muy bien ahí con la propaganda, la propia gente se ha creído eso, los propios europeos han creído ese cuento, cuando en estos momentos están destruyendo sus economías y están destruyendo sus industrias. Es lo más importante, porque a Alemania le acaban de destruir su industria simplemente con quitarle el gas ruso. Y no se diga de los demás países, pero el país más industrializado de Europa es Alemania. Es por eso que esta operación narrada en el documento la han llevado a cabo. Esto no es de hoy día, esto ya tiene mucho tiempo. Esto nace, sobre todo, vamos a ponerle un lapso ahí desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín.
La Segunda Guerra Mundial, para narrarse esta parte y que se entienda, va a ser lo siguiente. Vamos a partir de lo siguiente. Bien, hagamos un pequeño paréntesis para poder entender esto que les comento. Bien, en la Segunda Guerra Mundial prácticamente todos tenemos una pequeña noción de qué es lo que sucedió. Pero eso es dado a los sistemas educativos, ¿no?, de cada uno de nuestros países, donde nos dijeron supuestamente qué es lo que sucedió, etcétera, etcétera. Hay buenos y malos, ¿no? Así siempre lo ponen. Pero yo me baso más en un dicho llamado el follow the money, ¿no? Sigue el dinero. Si sigues el dinero, darás como quién es el que mueve los hilos. Y es importante saber que así como este documento de la RAND se filtró, o lo filtraron más bien, existen otros documentos que han sido filtrados y también que los propios autores de esas situaciones, ya sea bancos y demás, o instituciones, han creado esas investigaciones y liberado esa información. De hecho, en el link, en la caja de comentarios, donde viene también el de la RAND, vienen estos documentos. Estos documentos están en inglés, pero si quieren los pueden traducir en el Google Traductor. Entonces no hay tanto problema, nada más es de estudiarlo, amigos. O, de plano, aprender el idioma, ¿no? Bien. Es importante porque en este documento, hay un documento en específico que habla muy bien de cómo bancos ingleses y de Wall Street financiaron la Revolución Rusa, ¿no? Cómo ellos le dieron el dinero para poder tirar a la monarquía de ese entonces en Rusia, y también cómo financiaron la guerra ruso-japonesa, donde ganó Japón, le ganó a la fuerza naval rusa imperial. Este banco se llama Kuhn, Loeb & Co. Casi no es conocido, después se transformó en otros bancos, inclusive hoy Goldman Sachs es uno de los bancos que tiene fondos de lo que quedó de ese banco, y el autor, o más bien el que orquestó toda esta maquinaria, se llama Jacobo Schiff. Él fue uno de los que aportó dinero para poder tirar las monarquías. ¿Por qué? Porque estos bancos forman parte del imperio inglés, y el imperio inglés no quiere, o nunca más bien ha querido, tener competencia o otro imperio que resurja debido a lo que significa, ¿no? Que significaría la pérdida de poder para ellos, que es exactamente lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día nada más es al revés, solamente cambian a quienes ellos controlan, ¿no? En ese entonces fueron a los bolcheviques, y que se apoderaron de Rusia, y que finalmente ese grupo invadió Europa hasta Alemania, que fue donde se dividió. Bien, ya hecho eso, pues se obtuvo el objetivo que se planeó desde un principio, que era acabar con los imperios que estaban resurgiendo. En ese caso, o en ese tiempo, había resurgido el imperio alemán, estaba resurgiendo con la nueva Alemania, y que poco a poco se estaba acercando a Rusia. Siempre ha sido ese el problema en Europa, el acercamiento de Alemania y de Rusia. Inclusive la caída de la Unión Soviética se debió a lo mismo. Para eso se creó la OTAN. La OTAN se creó para poder separar o mantener lejos a Rusia de Alemania, que hoy en día Putin casi logra unificar a Alemania, a la industria alemana con la industria rusa, y volvemos a lo mismo. Hoy en día, de hecho hoy, 27 de septiembre, se acaba de dar la noticia que destruyeron ya los gasoductos Nord Stream en el mar. Bien, es muy importante saber eso, porque eso mismo ocurrió a la caída, un poquito antes de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética. Ya se estaban construyendo también oleoductos que iban hacia Alemania. Fueron también destruidos y desarmados, porque eso es un peligro para el imperio que hoy en día sigue teniendo el poder, que es el imperio inglés,
junto con sus aliados o sus socios, o más bien colonias, yo le diría, como lo es Estados Unidos, Canadá y varios países en Europa. Pero sobre todo, lo impresionante es que las personas no entienden esta situación. Son los medios de los banqueros los que llevan a cabo eso, inclusive en la propia Alemania. Según el documento de la RAND, es en Alemania donde tiene que iniciar la destrucción de toda Europa. Por lo menos económicamente, pero ellos ven que si no se logra económicamente, lo van a llevar a cabo militarmente. ¿Y cómo lo van a lograr? Pues lo van a lograr provocando a Rusia, ¿no? Esa provocación a Rusia va a generar una hecatombe, una guerra mundial, donde acabarían prácticamente con ese imperio y como primer objetivo la destrucción de Alemania y de Europa occidental y la destrucción o la debilitación por lo menos de Rusia. Eso es muy importante saberlo. Siempre ha sido el mismo imperio que orquesta todo esto y los actores, por no decir los vasallos que se van a la guerra, pues pueden cambiar. En la Segunda Guerra Mundial fueron los rusos, que fueron financiados, en este caso los bolcheviques, ¿no?, por Inglaterra para destruir el resurgimiento de Alemania. Y ahora es al revés, ahora van a utilizar a Alemania y a Europa occidental para poder destruir el resurgir del imperio ruso. Hoy en día es más difícil, porque el imperio ruso que ha resurgido ya tiene un respaldo con otro imperio que es el chino, que ahí ya es un mega aliado y que muy probablemente pueda destruir al imperio que hoy en día tiene todavía poder. Es por eso que es importante saber cómo se juega. Vuelvo a repetir, yo me baso en lo que se dice follow the money. Hoy la mayor guerra que está llevando a cabo Rusia no es ni siquiera la militar. La militar ellos la tienen controlada. Tienen muchos recursos militares. Me acuerdo de un dato que leí hace como unos 2 años de cómo la Unión Soviética había manufacturado más de 100 millones de Kalashnikov en armamento. Solamente el Kalashnikov. No se diga de lo demás, ¿no? Ha de tener inmensas fuentes de creación y de fabricación de armamento. Ese problema no es tanto la amenaza. Hoy en día están jugando con la especulación financiera, tanto en petróleo como en gas. En petróleo, pues sabemos que la caída de la Unión Soviética fue dada por eso. Se dio debido a que le bajaron el precio del petróleo a Rusia y quebraron su economía. Se la bajaron, obviamente, el imperio inglés junto con su aliado estadounidense y algo muy importante, los árabes. Arabia Saudita junto con estos dos acordaron bajar el precio, que es lo que quería hoy Biden. Recuerden que Biden fue a Rusia, fue a Arabia Saudita a arreglar esa situación y se la negaron. Es importante saber eso. Ya no pudieron hacerlo como lo habían hecho en los 90s. Ahora sí se han metido en un problema y es por eso que esa situación económica, las sanciones, fue como un boomerang. Lo lanzaron y hoy ya les está regresando con fuerza. Vean la economía inglesa y vean cómo está el euro. Están en la lona, pero aún así sigue vivo el dólar. El dólar es lo más importante ahí porque lo están apuntalando para hacer la guerra económica contra este bloque, ¿no? Tanto ruso-chino. Entonces es importante saber esa parte. También me acuerdo que esta situación no nació apenas, amigo, ya tiene tiempos, pero para definirlo bien yo lo daría ahí por ahí del 2007 más o menos, que se dio, es más, desde el 2004 hasta el 2007 se dio lo llamado en Ucrania como la Revolución Naranja, ¿no? Y que sabemos que en ese entonces, digamos que por ahí del 2007, estaba
estaba en el poder Yulia Timoshenko de Ucrania. Es curioso que ella fue encarcelada, creo que alrededor de 2 años, y le habían echado la culpa de haber cerrado contratos con Gazprom. Entonces, para el imperio eso era alarmante, debido a que había un acercamiento muy estrecho entre Ucrania y la Rusia de Putin, ¿no? Y estaban aceptando a la Rusia de Putin, no había ningún problema. Entonces, curiosamente, cuando Yulia Timoshenko sale de la cárcel o la sueltan, pues ya venía con otra mentalidad, ¿no? Ya empezó a hablar mal de Putin y demás, pues era obvio lo que había sucedido. Habían negociado esa parte. Hasta el momento creo que sigue igual. Pero desde ahí ya se notaba la fractura, y fue hasta el 2008, ¿no? Que le movieron en Georgia a Putin. Bueno, en ese entonces no estaba Putin, estaba Dmitry Medvedev, y él mismo lo cuenta, ¿no? Él dice que en ese entonces ellos analizaron la situación militar y se dieron cuenta que el ejército ruso no tenía todavía la capacidad moderna, ¿no? Como la tenía la OTAN en ese entonces, a pesar de que la OTAN no estaba tan modernizada, pero el ejército ruso estaba muy viejo. Convencionalmente podían hacer algunas cosas, pero ya cosas más avanzadas no. Entonces, cuando sale Dmitry Medvedev del poder, Putin ya viene con otras políticas, y entre ellas la modernización total del ejército ruso, ¿no? Y es lo que hoy en día hemos estado viendo ya lo modernizó, se han estado preparando esos años, y hasta ahorita que está viendo la ruptura, y que el punto de inflexión que pienso yo que vieron ellos fue inclusive esta información que se filtró. Recuerden, se los dejamos en la caja de comentarios. Viene en un pack, vienen con muchos otros documentos y con otros libros para que le echen el ojo y los estudien para, sobre todo, la información, ¿no? Cuídense, amigos. Hasta la próxima.